La economía rusa sin efectivo. Rusia vende oro. Las reservas récord, pero la liquidez en mínimos. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de economía. Hace unos días, hablamos de sanciones económicas. No hace mucho de sanciones cinéticas. Y hoy vamos a hablar un poco de tesorería, flujos de caja y otros elementos interesantes a la hora de ver si una economía va bien, va mal o va regulinchi. Vamos a hablar con un asturiano que vive en Suiza, Steven, que nos va a contar su análisis sobre los datos económicos rusos. Pero antes, os recuerdo como siempre, tenemos este libro, Un mundo convulso, claves geopolíticas, en el que os explico elementos geoeconómicos esenciales para entender qué está sucediendo en el día de hoy. Pero ya no os molesto más y vamos a hablar con nuestro nuevo amigo. Hola, Steven, ¿qué tal? Hola, Francisco, un placer estar aquí. Pues, Steven, vamos a hablar un poco de economía, de elementos que a lo mejor pueden ser un poco extraños al público general, pero lo vamos a hacer de una forma amena. El que quiera ver más y leer más puede leer este artículo en el que analizas lo que hoy vamos a intentar explicar de forma más liviana, ¿no? El tema de Rusia tiene más reservas que nunca, pero su liquidez es críticamente baja, ¿no? El artículo está en inglés, pero bueno, en la página creditfrontier.substack.com, ahí escribes tus hilos de análisis económicos, ¿no? Sí, así es. Lo bueno ahora que con botón derecho traducir, se traduce cualquier idioma. Por lo tanto, el que no sepa inglés, pues lo puede poner en castellano. Pues Steven, vamos a ver un poco sobre Rusia y su economía. Se habla de todo. Gente que dice que es súper poderosa, otros que acaba mañana y otros que depende cómo lo enfoquemos, en unos elementos está mal y en otros está bien. Y es básicamente un poco lo que tú analizas, ¿no? Es decir, una cosa es, digamos, las reservas y otras la liquidez, ¿no? Y ahí es donde podemos ver un poco las fallas del sistema, ¿no? Sí, así es. Entonces, para empezar, yo entiendo que hay mucha gente que cuando oye hablar de la economía rusa, pues les parece un tanto extraña porque se dicen muchas cosas. Entonces, se habla de que o colapsa en 4 días, que o no, que esto que puede dar mucho. Entonces, esto lleva mucha confusión. Para evitar esta confusión, yo creo que lo mejor es mirar la liquidez de la economía, porque en economía se suele mirar mucho la solvencia, pero en finanzas hay una frase que dice que la liquidez te mata rápido. Entonces, en el fondo, una economía puede ser solvente, pero por otro lado, si tiene una falta de liquidez repentina, puede entrar en crisis casi de manera instantánea. Por ejemplo, países que tienen deudas del 200% del PIB o más, como Japón, y no colapsa. Aunque lleven años de estancamiento, pero no colapsan, mientras que otros países tienen 50-60% de deuda de PIB, pero resulta que tienen crisis gigantescas. Y eso es precisamente la liquidez. Entonces, para entender Rusia, lo primero que hay que entender, lo que yo considero que hay que entender sobre Rusia es que tienen básicamente dos cuentas de ahorro. Uno que es el fondo soberano, el Fondo Nacional de Riqueza, también se le puede llamar. Yo lo voy a llamar el fondo, para que se me entienda. El Que es el fondo que maneja creado, Dimitrov, ¿no? Sí, creo que es el presidente. sí, o sea, el fondo ese lo maneja directamente el gobierno federal. Sí, creo que era el gobierno federal. Y luego está, por otro lado,
y esto es, digamos, la cuenta, entre comillas, la más importante, que es digamos, las reservas internacionales del Banco Central ruso. Y eso ya es lo más importante de todo. Evidentemente el fondo también lo es, pero el fondo y las reservas del Banco Central, las reservas internacionales, que no confundir con las reservas propias del Banco Central, tienen funciones muy diferentes. Ambas importantes, el Banco Central más, pero sus funciones son diferentes y ambas, digamos, apoyan al esfuerzo de guerra ruso de sus respectivas maneras. Aquí está un poco cómo está compuesto, ¿no? Según tu artículo, estas reservas internacionales, ¿no? Sí. Bien, pues la composición empiezo por la composición del fondo. Se estimaba que al principio de la guerra este fondo tenía un valor más o menos de 175.000 millones de dólares. Pequeña precisión, voy a utilizar dólares básicamente como unidad, pero la mayor parte de divisas que se van utilizando son otras. O sea, utilizo el dólar para que se me entienda, pero las divisas son otras. En fin, tiene un valor de 185.000 millones y hay una parte líquida y no líquida. Bien, liquidez, cuando hablamos de liquidez, básicamente quiere decir la capacidad para utilizar algo como manera de pago o la capacidad de transformar algo en dinero de manera rápida sin que esto pierda mucho valor. Entonces, por ejemplo, el dinero en sí, o sea, las monedas, eso es en general líquido porque tú, por ejemplo, si vas a comprar un café, pagas y ya está, tienes tu liquidez. Pero si vas con una acción de una empresa, aunque sea una acción de Starbucks, vas a Starbucks y dices, mira, te pago con tu acción, Starbucks te va a decir, no, mi acción vale dinero, pero no lo acepto como pago. Son Véndela y ya me das el dinero. Sí, exacto. O sea, y luego está la parte no líquida. La parte no líquida son pues acciones generalmente de empresas petroleras, son activos industriales como partes de refinerías, cosas por el estilo. Y se estima que el valor de la parte líquida era entre 110.000 y 140.000 millones al principio de la guerra y el resto no líquido. Claro, esta diferencia de 30.000 millones ya llama la atención porque en parte depende de cómo se contabiliza lo que es líquido y no líquido. Y porque luego hubo una serie de cambios en el fondo que eso voy a explicarlo luego. Ahora, el Banco Central, sus reservas internacionales tenían un valor principios de 2022 de unos 630.000 millones. Esos 630.000 millones, unos 300.000 millones estaban en cuentas occidentales, lo cual, por cierto, es muy común. Los bancos centrales tienen cuentas en otros bancos extranjeros para poder hacer transacciones más rápidamente. Eso es común. Y luego había otros entre 25.000 y 30.000 millones en el SMI. El valor está alrededor, creo, de los 29.000 millones actualmente. Así que para redondear podemos decir 30.000 millones, aunque a veces también digo que son 25.000 básicamente para ir por lo bajo, pero bueno, es alrededor de esa cantidad. El resto eran otras divisas, yuanes, rupias, dirhams, liras turcas y también otros activos que se pueden utilizar como dinero en algunas transacciones financieras, como son los bonos del tesoro de diferentes estados, ¿no? Sobre todo países como Estados Unidos o China, sus bonos del tesoro pues se pueden utilizar como moneda en algunas transacciones. Y luego había
una última cantidad digamos, de reserva internacional, que es una reserva un tanto particular, porque no es una divisa, pero es un activo que prácticamente todo el mundo acepta como moneda, que es el oro. Y Rusia, al principio de la guerra, tenía unas 2.300 toneladas de oro, cuyo valor en ese momento eran de unos 130.000 millones. Porque hay que decir que el valor del oro en ese momento... Ya sube. Exacto. En febrero de 2022, el valor del oro en kilogramos era unos 60.000 dólares. Claro, ahora están 130.000. Entonces la cosa cambia. Pero en todo caso, si nos quedamos en el 2022 por ahora, Rusia tiene 630.000 millones. Debido a las sanciones, de repente se le corta el acceso a unos 330.000 y se queda con unos 300.000 millones, de los cuales 180.000 más o menos son divisas como yuanes, rupias, dirhams, y el resto, los otros 130.000, oro. Y sigo explicando cómo evoluciona con el tiempo esta composición. Sí, un poco, porque ver un poco cómo afecta la guerra a esta composición y después ya vemos el movimiento de las sanciones. Pero bueno, sin meternos tampoco en una evolución muy marcada, ¿no?, de lo que sería la estructura. Sí. Yo pregunto porque puedo seguir aquí horas hablando del tema y a veces soy un poco técnico, así que voy explicando de manera simple. Bien. ¿Cuáles son esas dos funciones que estos fondos tienen? Pues el fondo nacional básicamente se usa para cubrir déficits. En principio, se supone que era un fondo de pensiones, básicamente. Rusia exportaba y sigue exportando gas, petróleo y otros productos refinados. Cierta parte de lo que gana va a este fondo. Este fondo pues es un fondo pues para pensiones que luego se empezó a utilizar para invertir en proyectos nacionales, pero en principio sigue siendo para las pensiones. Entonces, la lógica es, cuando hay un superávit, meto dinero, cuando hay déficit, lo saco. Entonces, claro, al empezar la guerra, al principio, además de esas sanciones que cortan el acceso a los 330.000 millones, hay sanciones en el petróleo, gas, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre muy rápidamente es que la economía rusa en 2022 empieza a decaer muy rápidamente, pero el Banco Central no espera, entonces reacciona y empieza a tomar medidas de control de capitales, subida de tipos de interés, y otro tipo de medidas, básicamente para controlar la inflación, para estabilizar la moneda, y a su vez el gobierno ruso aumenta masivamente el gasto militar, por lo que se genera aquí un nuevo equilibrio económico en Rusia, en el que de repente el valor del rublo se estabiliza, o sea, la economía rusa, digamos, deja de colapsar. Fue ahí cuando se empezó a decir lo de Rusia colapsa, Rusia colapsa. Fue cierto durante un breve periodo, efectivamente. Claro, el Banco Central también reacciona. Entonces se estabiliza la economía. En esta nueva economía hay unos déficits enormes, pero ahí está esa liquidez del Fondo Nacional que sirve para cubrir los déficits. Pequeño problema es que, por un lado, la cantidad de dinero del fondo no es infinita, pero es que además, a base de tanto subir tasas de interés y los controles de capitales, la economía civil básicamente estancó. O sea, hay una economía militar
muy, muy potente en el 2022 y 2023 que crece y crece a pasos agigantados, pero claro, el resto de la economía básicamente se sacrifica. Y entonces ya a finales del 2022, principios del 23, esto depende de cómo lo quiera definir cada uno, pero a partir de esa época básicamente Rusia ya está en una economía de guerra propiamente dicha. ¿Qué hace además Rusia con este Fondo Nacional? Bien, este Fondo Nacional, la parte líquida, es mayoritariamente dólares y euros. Claro, los dólares y euros son pasivos del Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos. Y estos son los que te sancionan. Entonces Rusia empieza una política de cambio hacia Asia en la exportación de petróleo y gas, pero también en la cuestión de las divisas. Entonces, según fuentes rusas, parece ser que lo que hicieron con el fondo es convertir euros y dólares en yuanes y oro. 60% yuanes, 40% oro. Explico qué es el oro en el fondo, porque el oro del fondo no es el mismo que el oro del Banco Central. Cuando se dice que el Fondo Nacional tiene oro, en realidad lo que hace, o lo que hizo en su momento, fue comprar activos cuyo valor están basados en oro. O sea, son documentos básicamente, que hoy en día es todo electrónico, que sigue el valor del oro, pero no es oro en sí. ¿Por qué se hace esto? En parte es porque es más simple, porque comprar mucho oro de repente hace que el precio suba. Cuando lo vendes baja, entonces eres tu propia actividad de compra-venta va a afectar el precio del oro, y además es más cómodo en el sentido de que no tienes que mover oro físico. A veces puede ser complicado mover ese oro, sobre todo en toneladas. Claro, y cuando estás bajo sanciones y que además el oro, si hay mucha gente que lo compra de repente, al estar sancionado suele ser el último de la cola, por así decirlo. Porque ahí se ha observado que muchos bancos centrales han comprado oro, el oro, el sólido, o sea, los lingotes. Y eso ha ido cambiando el precio del oro. Bien, este dinero o estos activos que ahora el fondo tiene, sobre todo los activos basados en oro, claro, el precio del oro al subir, eso hace que el propio valor del fondo vaya aumentando. Por otro lado, los déficits se van comiendo una cantidad enorme de dinero, pero en parte se ve compensado por ese fenómeno de composición de yuan con oro, y sobre todo el oro, porque el oro pasó básicamente su valor se ha multiplicado casi por 2,5. O sea. Entonces, por un lado hay ese fondo que está ahí para cubrir los déficits, y luego está el dinero de las reservas internacionales del Banco Central. Bien, pues estas reservas internacionales, el Banco Central no las usa directamente en la economía de la misma manera en la que el fondo las usa. Esto es, el Banco Central no va a cubrir déficits. El Banco Central lo que busca es mantener la estabilidad del rublo, y las reservas internacionales se usan para pagar importaciones. Por ejemplo, al importar desde China, se paga con yuanes, o desde la India con rupias. Es un gasto de divisa extranjera, y a su vez el Banco Central
y esto es la parte ya mucho más importante, el Banco Central utiliza parte de esas reservas para comprar su propia moneda, o sea, el rublo. ¿Por qué? Precisamente porque este aumento masivo del gasto militar trae consigo un alto riesgo de inflación. Y claro, Mira, un dato que salió hoy. El 40% del gasto público ya es militar. Sí, efectivamente. Eso es no es un país que tuviese gran sistema de pensiones y eso, pero un 40% se te come todo. Ya. Aunque, pequeña precisión, estos son los presupuestos para el año que viene y tal. Sí. Esto es la declaración de intenciones. Sí, otra cosa es después lo que pueden hacer con... Claro, sí, que puede ser peor. Que luego, sí, claro. que luego se Porque va... ahí, Steven, claro, si los presupuestos los tienen a un precio del crudo, baja el crudo, ya los presupuestos van a ser, pero todavía va a ser más del 40%. Claro. Sí, de hecho es el problema que tienen ahora, porque se estima que el déficit para este año era algo así entre 55.000 millones y 70.000 millones de dólares. Claro, esta estimación presuponía un valor del barril de petróleo ruso superior al que hay ahora. Entonces, igual el déficit acaba siendo 60.000 millones, 75.000, 80.000. O sea, está la evolución de los precios del petróleo, en este caso el petróleo de Rusia, es tal que se vuelve difícil estimar déficits. De hecho, creo que los propios rusos no están muy seguros. Entonces, claro, justamente ayer, como hablábamos, te atacan dos petroleros. Claro, el problema no es solo el petrolero, el problema es luego llamar a los del Banco Central, a los de la tesorería y decir, ven, estos barcos ya no están. Ya no meten. Vete al Excel y vuelve a calcular. Claro. No, pero es que aparte, claro, las sanciones cinéticas estas que atacan las refinerías, que son exportación más cara y con más valor añadido que el crudo. Después, los ataques a los puntos de extracción en Novorossiysk, ¿no? Que atacan el lugar donde se mete el petróleo en los barcos. Pero es que ahora atacan los barcos de la flota fantasma, es decir, barcos que no tienen bandera rusa, pero todo el mundo sabe que son de empresas rusas, ¿no? Claro, al final, no es que, Steven, que haya menos barcos, que los hay, sino los que haya van a tener seguro que más seguro, una prima de seguro más alta. Sí, esto, digamos, forma parte de la estrategia de sanciones, tiene, digamos, diferentes niveles, ¿no? Entonces, por un lado, como decía, al exportar petróleo y gas se obtienen divisas extranjeras y al importar, pues se gastan. Bien, diferentes tipos de productos energéticos tienen diferentes precios y diferentes márgenes de beneficios. Entonces, Rusia, si bien exporta mucho crudo y mucho gas, la exportación de productos refinados también es muy importante para su economía, porque estos productos refinados tienen mayor margen de beneficio, entonces aunque exporten menos en volumen, en divisas pueden ganar mucho. Entonces, si por un lado Ucrania empieza a atacar refinerías, esto tiene varios efectos que se van influenciando unos a otros, ¿no? El primero, el que acabo de mencionar, menos divisas extranjeras. El segundo es que además ahora Rusia tiene que gastar más porque tiene que importar maquinaria, porque todas estas reparaciones de refinerías, gran parte de esta maquinaria la trajeron de Estados Unidos, la Unión Europea y tal, y claro, no, ahora que compran piezas mayoritariamente a China, no pueden decir dame esta o esta pieza, tienen que comprar además equipos completos, pues tienen que cambiar incluso partes que no han sido dañadas, a veces hay que cambiarlas
porque el sistema Ya de es la incompatible con refinería, el nuevo. Claro, claro. exacto, y entonces ya no encaja. Entonces se da este fenómeno en el que un dron ucraniano cuesta unas decenas de miles de dólares. Entonces Ucrania lanza muchos. Entonces un ataque con drones le cuesta a Ucrania millones. Pero los gastos en reparaciones, en pérdida de exportaciones a Rusia le pueden costar miles de millones. Entonces de repente hay una asimetría que a nivel de la liquidez tanto del fondo como del Banco Central tiene efectos enormes, pero es que además tiene otro efecto que es el propio efecto sobre la economía rusa. O sea, los propios rusos utilizan diésel y gasolina y otros productos. Los tanques rusos necesitan diésel, los trenes también. La economía civil también necesita estos productos. Entonces no solamente aumenta lo que se llama la presión externa, que es la presión que se pone sobre el rublo, sino que aumenta la presión interna, o sea, la presión sobre la propia economía rusa en el interior. Por ejemplo, las empresas rusas de cualquier sector no solamente tienen tasas de interés bastante elevadas y tienen problemas económicos bastante serios, encima ahora tienen menos acceso a combustibles o combustibles más caros y todo eso va generando una bola de nieve que va aumentando poco a poco y afecta a digamos, a la estructura económica rusa en su conjunto. Entonces, no solamente que Ucrania esté dañando a Rusia en este o este punto, sino que a la larga toda la economía rusa acaba sufriendo. Coincido contigo que estas sanciones cinéticas son más eficientes, eficaces que las otras, ¿no? Que las económicas, que también están haciendo daño, porque al final, por ejemplo, el tema del petróleo lo está vendiendo a pérdida, no a pérdida, pero a un margen menor de beneficios. Hace un descuento hasta el 30% a los países que le están comprando. Que eso también hace que al final sus ingresos sean inferiores. Claro. Sí, así es. Entonces, no solamente es que Rusia no simplemente cambió de mercado. Cuando deja de vender a la Unión Europea, si bien la Unión Europea sigue comprando algo de energía, de hecho, creo que en estos momentos la Unión Europea es el cuarto mercado de exportación energética ruso, muy por debajo de China, India y Turquía, pero además en la Unión Europea creo que el 60% de esas importaciones rusas van a Hungría y Eslovaquia. Entonces creo que ese era el dato, aunque también estos datos son de justo antes de empezar los ataques en las refinerías. Entonces, Hungría algo va, pero es verdad que no vía Ucrania, porque se cortó el oleoducto y gasoducto, sino vía los Balcanes. Y Trump permite a Hungría seguir comprándolo y no le va a imponer sanciones por la relación que tiene con el presidente. Pero sí que. Y Francia compra algo también, España compramos algo. Pero creo que 1 de enero del 2026 se va a hacer una desconexión más eficiente del gas, me parece. Por lo tanto, si Europa ya deja de comprar casi todos, menos Hungría, es un golpe muy duro. Sí, eso también sería un golpe relativamente severo, pero sobre todo es como digo, lo que más daño le hizo a Rusia fue el cambio de un mercado a otro, porque primero de todo el volumen no era el mismo. En términos de petróleo, más o menos sí. O sea, todo lo que no pudo venderle a la Unión Europea se lo vende a China y sobre todo a la India, que al principio de la guerra aumentó bastante sus importaciones de petróleo de Rusia, pero luego fue bajando a niveles más acorde, digamos, con su consumo interno, en parte porque le ofrecieron grandes descuentos, tanto China como la India les ofrecieron grandes descuentos, y esto
pues dio un gran impulso a sus propias industrias petroquímicas. Digamos, el chiste es un poco que China y la India no siguen las sanciones, simplemente compran a precio de amigo. O sea, aquí no... Sí, o sea, es un poco el Bueno, lo chiste que único hay. que ahora, sí, la India ahora se le presionó un poco por parte de Estados Unidos y está comprando a Arabia Saudí a un precio más barato para que deje de comprar el ruso, ¿no? Y eso también, si eso se sigue esa dinámica, pues Rusia tiene otro problema, porque el petróleo que Rusia le compra, ¿quién se lo va a comprar ahora? Que la India le compra. Es decir, el tema, tienes razón, Steven, que aquí no es una relación de amistad, es una relación de que me lo vendes barato y te lo compro. Sí. Si me lo vendes a otro precio, a lo mejor me lo compro a otro. Sí. No es una forma de financiar a Rusia. Sí, es una, digamos, aquí ya entro en mi opinión personal, pero yo creo que en un futuro no muy lejano habrá mucho historiador y politólogo que mirará la relación de China y la India con Rusia y bueno, y también la de Estados Unidos con Ucrania últimamente, y mirarán lo que pasa y dirán, con aliados así, ¿quién necesita enemigos? Sí, bueno, sí, Entonces, en el caso ucraniano seguro. sí, son relaciones muy... Extrañas. Son relaciones de sí pero no, son muy particulares. Pero, en fin, para terminar lo que decía, que en términos de volumen, el petróleo ruso sí consiguieron vender bastante, sí consiguieron compensar a términos de volumen, pero no de divisas debido a esas rebajas. Luego el gas, ahí es mucho más difícil, porque el gas, en gran parte el gas ruso, se vendía a la Unión Europea a través de un sistema de gasoductos que se lleva construyendo desde hace varias décadas, y luego si quieres venderle a Asia tienes que o vender a través del Power of Siberia, el 1 que supuestamente van a construir el número 2, aunque bueno, eso también tardará su tiempo. Entonces, o bien lo vendes por ahí o a través de gas licuado. Claro, el gas licuado hay que tener primero capacidad para transformar el gas en líquido, enviarlo a tu cliente y que tu cliente tenga también esa capacidad En para masa. reconvertir, exacto, para reconvertir el líquido en gas de manera rápida, eficiente y en principio también barata, porque el gran problema que había años atrás es que el gas licuado era más caro, pero con el tiempo los precios pues han ido disminuyendo y eso ha facilitado digamos, la industria del gas licuado. O sea, no es lo mismo ese gas licuado ahora que en 2013, 2015. Ha cambiado bastante. Pero bueno, si no tienes esa capacidad de regasificación y licuación, no hay nada que hacer. Entonces, si bien Rusia ha conseguido vender mucho petróleo y gas, sobre todo a China y la India, tanto a nivel de volumen como ingresos, no es lo mismo, y evidentemente eso ha afectado su capacidad para obtener, como digo, esas divisas, para luego mantener el valor del rublo y bueno, y cubrir déficits, que es realmente lo que le interesa. Bueno, el tema del gas, ¿no? y del petróleo, es que, como muy bien dices, no es lo mismo porque la forma de transporte es distinta, ¿no? El oleoducto es menos frecuente que el gasoducto y eso hacía que el gas fuese eficiente en la venta a Europa porque estábamos conectados por muchas arterias y cuando, claro, el petróleo transportado por los barcos estos antiguos de la flota fantasma, puedes hacerlo bien, pero Rusia tenía muy pocos, digamos, estaciones de licuado de gas, porque él había apostado por los gasoductos, ¿no? Pensando que yo creo que Europa no iba a cerrar el grifo del gas. Sí, yo estoy de acuerdo con eso porque además
uno de los principales argumentos que podemos utilizar para decir que Rusia realmente pensaba que esta invasión, bueno, como dice el chiste, en Kiev en 3 días. A ver, ellos tenían 330.000 millones en cuentas fuera de Rusia que no movieron, no hubo grandes transferencias antes de la guerra. Entonces, decir que esto estaba planeado y a su vez decir, sí, pero dejaron esos 330.000 los dejaron ahí. Ahí se ve que había una diferencia muy grande entre el plan inicial y sus consecuencias económicas y cómo se fue desarrollando la guerra. Entonces, ellos pensaban algo parecido al 2014, que había unas sanciones que después, como duró poco la crisis, se empezó a diluir, pero claro, esto no, porque ya lleva 4 años de guerra casi. Sí, es una situación muy, muy diferente. Y precisamente hablando de las reservas del Banco Central, entonces, una de las principales cosas que yo hice en mi análisis es concentrarme en esta composición de reservas del Banco Central para ver cómo había evolucionado. Porque hay un fenómeno muy curioso y es que en junio de este año, Nabiulina, la jefa del Banco Central, dice algo así como que la economía rusa hasta ahora ha aguantado relativamente bien gracias a una serie de reservas que hemos utilizado, pero estas reservas pues están acabando, pero es que a su vez tú miras los propios datos del Banco Central y te trae, atención, que en febrero 2022 tenían un valor de 630.000 millones. Pues resulta que en octubre, mediados de octubre, tienen un valor de 740.000 millones. Y dices, vamos a ver, tienes una cantidad récord de reservas, según tus datos tienes mucho más que al principio de la guerra, pero a su vez dices, nos estamos quedando sin reservas. ¿Quiere decir que alguien está mintiendo, que hay manipulación o esto o lo otro? Esto va a ser contradictorio, pero no. De hecho, las dos cosas son ciertas. ¿Por qué? Pues hay que ver el fenómeno de composición. Por un lado, cuando el Banco Central ruso dice que tiene 740.000 millones de reservas, en reservas internacionales, cuenta todas sus reservas internacionales, incluidas aquellas que son de su propiedad, pero a las cuales no tiene acceso. Entonces, esos 330.000 millones que están en cuentas occidentales, técnicamente, como siguen siendo propiedad rusa, los rusos en su contabilidad ahí lo dejan. Claro, ese dinero, esos activos, pues han ido ganando dinero y yo estimaba que esos 300.000 millones en las cuentas occidentales ahora tienen un valor de 330.000 más los otros 30.000 millones del FMI, o sea, hay unos 360.000 millones que están en la contabilidad, pero a lo cual no hay acceso, pero es que luego encima, si miramos el oro, esas 2.300 toneladas, su valor ha cambiado mucho, ya no valen 130.000 millones, ahora eran unos 320.000 millones a mediados de octubre, ahora está más en unos 300.000 millones, pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que a Rusia lo que le queda en reservas líquidas que puede utilizar en este momento, pues unos más o menos pues entre 60.000 y 70.000 millones. Claro, ahí de repente entiendes por qué Nabiulina dice que nuestras reservas están en mínimos. Porque dice, a ver, si bien nuestra contabilidad muestra una serie de valores, lo que a ella le interesa es la liquidez. Precisamente por esto que he dicho al principio.
la liquidez te mata rápido. Entonces, ella no le interesa decir, bueno, tenemos 700.000 millones, lo que le interesa es cuánto dinero puedo sacar ahora para, por ejemplo, comprar rublos, para estabilizar el valor de la moneda, para hacer que la inflación, si bien la inflación rusa es relativamente elevada, no es catastrófica, y precisamente lo que le interesa a ella, que sí, que la inflación está mal, pero siempre y cuando no haya una inflación catastrófica como digamos, la hiperinflación, que se suele definir en 50% de inflación mensual, siempre y Madre mía. cuando no se llegue a esos extremos, ¿50 mensual? sí, creo que era el 50% mensual, la Madre mía. hiperinflación. Sí, la de muerte. O sea. Sí, que es lo que se quiere evitar a toda costa. Ella piensa en eso. De hecho, bueno, fuiste tú quien me vio este vídeo hace poco en el que salía Nabiulina hablando de las tasas de interés, Sí. que decía, si seguimos disminuyendo la tasa de interés, hay un riesgo mayor de inflación que, con el paso del tiempo, en varios meses, puede desembocar en hiperinflación. O sea, ella está hablando en público de esto, decir, mira, no tenemos hiperinflación, la cosa está más o menos estable, pero no me pidáis que siga bajando tasas de interés, porque tarde o temprano podemos acabar en esos ciclos como a principios de los años 90, en los que Rusia perdió control sobre la inflación. Claro, Pero es lo esto, último que ella quiere. Steven, lo voy a explicar un poco para el público general. Básicamente, el tipo de interés es una forma de controlar la inflación porque reduces el consumo, el gasto personal a crédito, que es la forma de las familias de consumir. Por desgracia, mucha gente consume a crédito, ¿no? Y cuando tú quieres fomentar el consumo, disminuyes el tipo de interés para que la gente pida préstamos y las empresas y consuman. Eso sí, consecuencia, inflación. Entonces tienes un problema ahí entre fomentar el consumo privado gracias a un buen tipo de interés o controlar la inflación haciendo que suba el tipo de interés, ¿no? Eso básicamente podemos reducirlo así. Y ellos tienen ese problema porque, claro, hay un problema de consumo también interno, ¿no? Sí. Lo que dices es cierto, pero con un pequeño matiz. No solo el consumo, sino que además la mayor parte de las empresas, su inversión es crédito. Entonces, no solo que la gente... Sí. Las empresas, lo que nosotros llamamos consumo, ellos llaman inversión porque tienen que pedir préstamos igual, sí. Exacto. Entonces, hay toda esa economía civil que está estancada casi desde el principio de la guerra, en parte porque necesita desesperadamente ese crédito para seguir funcionando, pero el crédito está limitado precisamente porque ¿cómo se suele decir? El precio del dinero, la tasa de interés, el dinero que tú tienes que ir devolviendo, es tan elevado que las empresas se lo pueden permitir a corto plazo, pero según va pasando el tiempo es cada vez más y más difícil pagar la deuda. Claro, ese dinero es el dinero que se usa para comprar maquinaria, pagar salarios, o sea, todo lo que hace funcionar una empresa y la economía en su conjunto. Entonces tenemos, por un lado, la industria militar, que recibe una cantidad enorme de inversión, y el resto de la economía que prácticamente no se la puede permitir. Y este es, digamos, el gran problema del Banco Central. Por un lado, tiene que controlar la inflación. Por otro lado, si la economía civil sigue estancada de esta manera, según datos de los propios rusos, una tercera parte de las empresas rusas estaban cerca de la quiebra, que es precisamente por esto que el gobierno hacía tiempo que insiste en bajar más y más la tasa de interés. Claro. Y a su vez es por esto que Nabiulina responde y dice, si lo bajamos mucho, no hay hiperinflación. Entonces, muchos de estos discursos de Nabiulina van dirigidos en gran parte al gobierno ruso
y a las élites financieras para básicamente decir de manera muy profesional lo que ella cree que va a pasar y el por qué ciertas decisiones habría que tomarlas o no. Porque tarde o temprano algo va a romper de un lado u otro, entonces es cuestión de elegir tu crisis. Y parece ser que el gobierno ruso y el Banco Central no están de acuerdo en el tipo de crisis que prefieren. Que tienen que, digamos, hacer un cortafuegos y dirigir la crisis a un lado, ¿no? Mm. Claro, esto, por ejemplo, en el tema de contratos militares, ¿no? Se está produciendo un problema que más o menos es el siguiente. Cierran un precio con el gobierno para un arma o para un vehículo, pero cuando se produce realmente el producto, el sobrecoste, debido a que las piezas hay que comprarlas de mercado negro, ¿no? Que eso sube el coste. Aparte, los tipos de interés que ellos tienen que pedir préstamos para comprar el adelanto del producto hace que muchas empresas empiecen a quebrar y que algunas sean rescatadas por el propio gobierno, pero siempre que sean de interés nacional. Pero claro, la industria pequeña, la empresa pequeña, pues no, esa no la va a rescatar nadie, y ahí es cuando entra ese problema, ¿no? del cierre de empresas, porque no pueden pagar un tipo de interés del 21%. Sí, efectivamente. Y hay otro detalle que también explica, nos ayuda a entender la relación del Banco Central con el resto de la economía, que es la cuestión de los créditos directos. Bien, a pesar de la cantidad de déficits que el gobierno ruso ha acumulado, si uno mira la deuda pública rusa, no ha cambiado mucho. O sea, Rusia ha evitado el endeudamiento masivo. ¿Por qué? Bien, ha utilizado dos métodos. El primero es el que decía que está utilizando el Fondo Nacional para cubrir gastos, o en este caso cubrir los déficits, pero si nos fijamos en la acumulación de déficits y la evolución del Fondo Nacional, parece ser que incluso teniendo en cuenta la nueva composición del fondo con yuan y con activos en oro y todas estas cosas, aún así el fondo parece que no es suficiente para cubrir estos déficits. Bien, si el fondo no es suficiente para cubrir déficits y el Estado te dice que su deuda no aumentó, ¿de dónde sale el dinero? Bien, pues resulta que desde hace tiempo el gobierno ruso ha tomado crédito directamente de los bancos. ¿Por qué digo esto? Porque además en la contabilidad del Banco Central la deuda del Estado dentro del sistema financiero ha ido aumentando poco a poco, sobre todo en 2025. Hizo como una subida así repentina. Entonces esto encaja con la tesis que hasta ahora, hasta principios mediados de 2025, Rusia ha conseguido utilizar el fondo para cubrir déficits, pero ya no es suficiente y ahora tiene que utilizar líneas de crédito directo. Y a eso hay que sumarle que varias fuentes en Rusia ya hablaban de que había créditos directos no solamente del Estado con los bancos, sino de los bancos con la industria militar. Y hay unas estimaciones que esto es más difícil de estimar que las reservas del Banco Central porque, digamos, son más opacas. Pero se cree que el crédito, o en este caso deuda, pues básicamente deuda, la deuda de la industria militar y del Estado con los bancos comerciales estaría entre 250.000 y 350.000 millones. O sea, Rusia ha hecho lo que, por ejemplo, Reino Unido hizo en la Segunda Guerra Mundial o el gobierno de Lincoln hizo durante la Guerra Civil de Estados Unidos, que es pedir crédito directamente con los bancos. O sea, eso no es nuevo. Lo que sí que es un poco diferente es que Rusia básicamente dice que eso no es deuda pública porque nunca hubo emisión,
Entonces, en su contabilidad del Estado no la incluyen, pero claro, luego el Banco Central sí que te dice, bueno, en 2025 va subiendo. Entonces, O sea, no lo considero emisión de deuda pública un tipo bono del Estado ni un pagaré del Estado, pero es una deuda. O sea, en sí, algún sitio vendrá como un tipo de deuda, porque si no, malo, ¿no? No lo van a pagar nunca o se va a condonar la deuda en sí mismo. claro, pero ¿y quién es responsable de esta deuda? Los bancos comerciales. Ya, pero los bancos Sí. comerciales, ¿quién, quién es el jefe, por así decirlo, del sistema financiero ruso? Bueno, en teoría es el Banco Central. Entonces, Nabiulina tiene que, de alguna manera, ver cómo estabiliza el precio del rublo, cómo es capaz de mantener esta deuda pública del Estado que le están metiendo a través de créditos directos y además mantener esta deuda de la industria militar, que en su conjunto son ya unos pues, cientos de miles de millones. Claro, es una vez más ayuda a explicar por qué Nabiulna dice en público que nuestras reservas están llegando a mínimos, porque el problema no es solo, un banco central no mira solamente la cantidad de activos que tiene que pensar también en el tamaño del sistema financiero. Y si dices, bueno, yo tengo una economía civil que está estancada, tengo una economía militar que está en boom económico desde hace ya varios años, pero a base de generar cientos de miles de millones de deuda la cual, ¿quién paga? Porque estas empresas, una vez terminada la guerra, van a ir cerrando porque no hay, su cliente es el Estado. Entonces el Estado, aunque gane la guerra, en algún momento tendrá que decir, bueno, pues gastamos menos. Y si yo gasto menos, si el Estado gasta menos en defensa, la industria militar, muchas dirán, bueno, aquí ha llegado nuestro negocio, bien, cerramos, hacemos otras cosas. ¿Y la deuda? Ah, no, la deuda, no, ya está, es que a mí me paga el Estado y el Estado dice que ya no, entonces, nada. ¿Qué pasa entonces con los bancos comerciales? Pues los A la bancos ruina. comerciales, claro, tienen sus activos y pasivos. El pasivo del activo comercial son tus depósitos y los activos son los créditos que te dieron. O sea, es las dos partes, ¿no? Que mantienen ese equilibrio. O sea, dices, no, este activo que está aquí no te lo puedo pagar, el activo pues no vale nada y ese equilibrio entre activos y pasivos cae y cuando un banco no es capaz de mantenerse en pie, ¿qué interviene? Pues el Banco Te va Central. a rescatar a los depósitos, claro. Pero lo que yo no sé es qué cantidad está garantizada en los depósitos rusos. No creo que sean los 100 y pico mil que tienen los europeos, no creo. Ya, pero sobre todo la gran cuestión es no cuánto dinero puede estar garantizado, porque esta es la gran diferencia entre la Reserva Internacional y la propia Reserva Nacional rusa. Un banco central, en teoría, puede emitir todo el dinero que quiere, en teoría. Eso no quiere decir que su dinero valga mucho. Y otra vez volvemos al problema de antes, la inflación. Si el Banco Central hace todo lo posible para mantener a los bancos y los rescata y lo que sea, pero resulta que el dinero ruso pierde valor rápidamente porque el Banco Central está perdiendo capacidad para reaccionar. Sus reservas están cayendo, la Reserva Internacional en este caso está cayendo. Por otro lado, o sea, su reserva internacional está cayendo y por lo tanto tiene menos capacidad para comprar sus propios rublos. Por lo tanto, pierde control sobre la inflación. Por el otro lado, bancos comerciales empiezan a quebrar. Cuando hay quiebras de bancos, una cosa es el rescate bancario, que es, digamos, relativamente fácil. Un banco central puede intervenir y rescatar estos bancos a base de inyectar grandes cantidades de reserva y hacer planes para ver cómo se manejan activos tóxicos. Una historia muy larga, pero en todo caso, el Banco Central puede rescatar los bancos comerciales. Esto no quiere decir que los bancos comerciales luego tengan capacidad
para dar mucho crédito, para generar inversión, que es lo que mantiene la economía. De hecho, un ejemplo muy evidente de esto, que es la crisis de 2008, se hizo una serie de rescates bancarios para mantener la estabilidad del sistema financiero. Eso pues más o menos funcionó, pero claro, una cosa es que el banco sea estable, otra cosa es que el banco genere crédito a los sectores productivos, que eso luego aumenta salarios, que disminuye el paro. Entonces, por eso que vimos a partir de 2008 un rescate bancario que fue, muy entre comillas, fácil, pero luego la recuperación macroeconómica fue más lenta. Eso en una situación en la que la Unión Europea no tenía una guerra. Entonces a Rusia le va a pasar algo parecido, pero con una guerra que genera gastos enormes, y no solamente va a tener gastos enormes, sino que tarde o temprano va a tener que hacer frente a lo que se llama en inglés un credit crunch. O sea, el crédito va a disminuir incluso más, porque según van quebrando bancos, de repente el crédito y la inversión, aunque sea ya baja, va a bajar más. Es el fenómeno inicial de la quiebra de bancos, ese crunch que hace que las condiciones de vida de la población empeoren muy rápidamente. Ahí, Steven, de hecho es algo que yo llevo repitiendo muchas veces. Uno de los motivos, ¿no?, de no querer acabar la guerra es esto que estás comentando, el hecho de desmovilizar la economía de guerra y volverla a la economía de consumo, una economía en la que en vez de balas sea mantequilla, ¿no? Eso va a ser un impacto grandísimo porque aparte hay empresas que están cerrando de automóviles, digamos, no uso militar, automóviles ordinarios, que están haciendo que los trabajadores ya no vayan todos los días a trabajar. Eso va a hacer que baje el consumo. Los trabajadores que tienen ingresos son los de la industria militar, que van a volver a una industria mal pagada. Los militares con buenos sueldos y sus pensiones, va a ser otra carga, ¿no? Porque claro, al final los militares van a dejar de tener buen sueldo y no gastan. Pero los inválidos, los muertos, va a ser una carga para el gobierno. Yo acabo de ver ahora 180.000 personas que van a tener amputaciones de alguna extremidad. 180.000 ya más o menos verificados. Eso, claro, estamos hablando de cifras posteriores para la economía muy duras. Gente que va a estar también quemada, ¿no? El síndrome del Afghasaki, ¿no? Es decir, este veterano de Afganistán que se notó en la economía rusa. Pues todo esto multiplicado. No digo por 10, pero casi. Sí, es esa situación lo que comentaba antes, que Rusia desde hace un tiempo tiene que elegir su crisis. Dice, vale, tarde o temprano va a haber unos problemas económicos más serios de los actuales. ¿Qué crisis elegimos? Bien, ¿qué opciones tiene Rusia? Porque hasta ahora hablamos de sus problemas, pero una vez más el Banco Central no se queda de brazos cruzados. Tarde o temprano hace algo. La decisión por ahora ha sido de seguir con esta situación, con este modelo económico, pero ya las reservas líquidas están muy, muy bajas. ¿Qué hace el Banco Central? Ahora es cuando empieza a vender el oro. No activos en oro del fondo, no. El oro del Banco Central en sí. Esto ya prácticamente es la última opción que tienen los bancos centrales para intentar mantener la estabilidad de la economía. Ya es estar en las últimas, porque el oro tiene esta propiedad, digamos, psicológica, sociológica muy curiosa. Si un país tiene mucho oro, es signo de fortaleza y eso inspira confianza. Claro, luego lo vendes y es todo lo contrario. No inspiras confianza, sino que al revés, la gente dice, mira, está vendiendo oro y hasta las últimas. O sea, el oro se considera importante siempre y cuando lo tengas. Cuando lo usas, que en teoría, si tienes reservas monetarias, es para usarlo
en la economía en algún momento, pero lo que ocurre con el oro es que como es la última opción, no se ve de la misma manera que la venta de otras divisas. Básicamente vender oro es un mensaje que dice esto ya es lo último que nos queda. Eso sí, ¿cuánto oro tiene Rusia? Pues 2.300 toneladas. Valor actual, 300.000 millones. Siendo realistas, podemos decir, Claro, Rusia... pero Steven, si saca todo esto fuera, baja el precio también. Sí, efectivamente. También, hay que sacarlo poco a poco, en sí, dosis. Claro. Hay otros elementos que hay que especificar, pero sí, lo que decía del oro, que es la última opción, y este oro, al venderlo, como dices, el precio puede bajar rápidamente. A su vez, cuando los países están bajo sanciones y venden oro, suelen vender con descuento, o sea, de un 20-30%, potencialmente incluso más, pero en todo caso vamos a decir de manera simple que es un 30%. Claro, ese oro que tienes no vale 300.000 millones, vale menos. A su vez, depende de esa volatilidad que comentabas, que el propio precio del oro puede subir y bajar. O sea, si tú vendes mucho de golpe, baja. O sea, que hay que vender poco a poco. Eso es un problema para tu propia liquidez. Porque si vendes poco a poco, tú tienes que asegurarte de que tú gastas tus otras reservas por ejemplo, en yuanes poco a poco. Porque si vendes oro, pero no vendes lo suficiente, pero a su vez gastas demasiado de otras divisas que usas para mantener el valor del rublo, eso quiere decir que de repente te quedas sin liquidez. Y una vez más entramos en esta dinámica que te dije, la liquidez te mata rápido. O sea, si no vendes ese oro a la velocidad adecuada y si no gastas el otro dinero a la velocidad adecuada, vas a tener un problema de liquidez igual. Entonces ahora el Banco Central ruso tiene que encontrar el buen momento para vender oro, no vender mucho oro de golpe, tiene que asegurarse de que haya esa demanda, sobre todo por parte de los chinos, en parte también creo de los indios, pero que yo sepa, el banco central que más oro ha estado comprando es el chino. Que, esto es una relación también de conveniencia que a China le conviene más oro, a Rusia le conviene vender ese oro para tener más yuanes. Entonces, en principio eso debería funcionar. Y yo personalmente creo que esto puede funcionar durante varios meses más. Pero, como digo, Rusia tiene que saber, digamos, medir el momento exacto para vender el oro, lo cual es una situación muy particular porque no se suele hacer, porque una cosa es mantener el valor de tu moneda y otra cosa es dejar de comportarte como un banco central y comportarte más como una especie de trader de materias primas. Estás intentando buscar el mejor momento para comprar, para vender. Entonces la dinámica ahora del Banco Central es muy diferente. En todo caso, por decirlo de manera simple, si alguien te pregunta, ¿mañana Rusia puede colapsar? A ver, sí, pero la probabilidad es muy baja. Dentro de 2, 3, 4, 5, 6 meses, esa probabilidad va a ir en aumento. Esto para decir que si Rusia no tuviera estas reservas de oro, yo me atrevería a decir que su economía ya estaría en las últimas, pero dado que tiene grandes reservas de oro y que según lo visto, China le interesa comprar ese oro, yo creo que aún puede durar varios meses más. O sea, los primeros, por ejemplo, los primeros 6 meses de 2026
yo creo que podría mantener este equilibrio. Detalle importante, el equilibrio externo, o sea, el valor de rublo. Eso no quiere decir que su economía interna vaya bien. Y de hecho creo que el gran problema en 2026 para Rusia no va a ser necesariamente la liquidez a corto plazo, sino más bien va a ser cómo mantener esta economía interna. De ahí que haya todas estas discusiones de la tasa de interés, hay que subirla sí o no, cuánto, porque si rompe tu economía interna antes que tu capacidad para mantener el rublo, eso te genera otro problema. O sea, una vez más, elige tu crisis. Sí, sí, sin duda ninguna. Mira, estuve poniendo un poco los precios, ¿no? Del gas y el petróleo, claro, está. Si nos vamos a 5 años, ¿no? Como referencia el comienzo de la guerra, claro, está todo más bajo, todas las materias primas que él vende, bajaron el precio todas, es decir, está claro, todas. Sí. Esto voy a 5 años, perdona, aquí a 5 años y mira, está el gas un poquitín, pero nada, no, está más bajo. Sí, sí. No, no, pero este no es el que yo estaba mirando, yo estaba mirando el gas Europa, ¿verdad? Que es este. Este, mira, bajó de 60 a menos de 28. Lo poco que vende, claro. Esto le viene muy mal todo, ¿no? Preguntan por aquí, siempre los mismos, que es cuando hablo de Ucrania. A ver, de Ucrania ya hablé, tengo programas sobre economía ucraniana, pero es que la economía ucraniana, os lo digo así en resumen, un 60% menos del PIB el primer año, porque le destruyeron la economía. Aquí en Ucrania no estamos hablando de que vaya bien, Ucrania está mantenida por los países amigos, eso lo sabemos todos, y el que no lo sepa, no se hace escribiendo chorradas en un chat si no sabe eso. Es decir, aquí no estamos discutiendo cómo está Ucrania, Ucrania está destruida porque le destruyeron la economía y lo sabemos todos. Es decir, el tema es el que presume de rico, o sea, no el que va de pobre. Ucrania nunca dijo lo contrario. Ese dato, el 60%, fue el primer año y ahora está peor, o sea, no tengo dudas ninguna. Y tiene ayudas para pagar el sueldo de los funcionarios porque no tiene dinero para hacer frente a esos gastos. Si quieres, Steven, ¿pasamos a las preguntas o falta algún punto por...? Mira, ahora que hablaste del precio del gas, esto me hizo acordarme de algo. Porque hablé de cómo el Banco Central ruso puede vender oro y cómo de hecho pues ha empezado a venderlo para obtener esta liquidez. Usarse vender oro para obtener yuanes y estos yuanes comprar rublos en su economía. Bien, esto no es necesariamente lo único que puede hacer Rusia. Otra cosa que se puede hacer con el oro es algo que los chinos ya llevan haciendo varios años. Esto lo han hecho con Venezuela, lo han hecho con Irán, con Angola, quizás con algún país más, pero en todo caso sé que con estos tres lo hicieron. Y es, China te da un crédito. Vamos a poner de 70.000 millones de dólares, evidentemente te dan yuanes, y esos 70.000 millones de dólares denominados en yuanes, el colateral es oro. Entonces, Rusia envía oro del Banco Central ruso a cajas fuertes chinas. Técnicamente ese oro sigue siendo propiedad rusa, al igual que ocurre con esos activos rusos en bancos occidentales. Ese oro sigue siendo ruso, técnicamente, ¿no? Entonces pueden enviarlo a China, pero en su propia contabilidad sigue siendo ruso, ¿no? Van a enviar, vamos a poner 100.000 millones de oro a estos bancos chinos como colateral, no como pago. ¿Cómo puede Rusia pagar este tipo de crédito? Porque evidentemente Rusia tú no le puedes dar yuanes para luego decir devuélvemelos en el futuro con interés. Es un país que está en guerra y que tiene problemas de liquidez. Básicamente significa que en ese caso sería China la que acaba matando a Rusia. Entonces China no puede pedir
que se le pague el crédito. Entonces, China puede dar a Rusia 2 opciones de pago en este contrato. Uno es simplemente decir, no puedo pagarte el crédito, quédate con el oro. Entonces, básicamente pagas, para obtener 70.000 millones, pagas 100.000 millones. La otra opción es decir, mira, vamos a decir que China en los próximos tantos años compra 200.000 millones en petróleo y gas, pero van a pagar tan solo 100.000 millones. Los otros 100.000 millones es concepto de pago por el crédito, o sea, 70.000 millones el crédito y otros 30.000 millones el interés. Esto yo considero que es la principal opción de un país cuando le falta liquidez. Una vez más, porque evitas vender el oro directamente. O sea, es como utilizas el oro, pero no lo vendes directamente. Eso, pero es lo que hacían antes, vender el oro como acentos contables y ahora ya lo empiezan a vender el lingote. Claro, algunas quieren volver a esa forma que tú comentas para no perder, ¿no? El lingote, ¿no? Pero el problema ahora ¿qué es? Que si el precio del petróleo y el gas baja, Rusia no puede ofrecer más descuentos. Claro. De ahí, y esa es la razón por la que yo creo que el Banco Central empezó a vender oro. Porque estaban intentando ver cómo obtener crédito de países como China, pero con esa bajada de los precios, los ataques a refinerías, y ahora también a los barcos, básicamente se han quedado sin opciones. Entonces no pueden ofrecer, no pueden pedirle créditos a China. Porque si te fijas, estos créditos no son créditos normales, por así decirlo, sino más bien parecen contratos de compraventa de materias primas. Es como comprar materias primas por adelantado, pero luego, según la liquidez de tu cliente, te quedas con el oro o con el petróleo o el gas o lo que sea. Pero básicamente estás comprando recursos naturales por adelantado. Claro, eso es al final como el problema que tiene Rusia es que su economía es casi una economía, digamos, de sector primario. O sea, y eso le obliga a tener siempre márgenes justitos porque eso que comentas al final es como la agricultura, ¿no? Que te compran la cosecha antes de tenerla. Parecido, ¿no? Poco, sí, porque los traders... Te adelantan el dinero. Sí, que por cierto muchos están en Suiza. O sea, en Ginebra es el mayor centro de trading de materias primas del mundo. Y hubo alguna... Bueno, esto sale un poco de la entrevista, pero ha habido algún escándalo local por empresas que se han saltado sanciones, que luego el gobierno suizo las cierra porque Timchenko y tal. En fin, es una historia muy larga, es igual otro día. Pero en todo caso, la manera en la que operan estos traders energéticos y de productos agrícolas va un poco en esa línea. Entonces estos bancos chinos operan de manera similar, no exactamente lo mismo, pero en esa línea. Sí. Decían por aquí que Rusia exporta materias primas y armas, sí, poco más. Industria, os puse antes las exportaciones de complejidad económica, que está muy bien esa página. Y la verdad que es que exporta poco más que eso que me comentáis. Es decir, no es un país que tenga una gran exportación de productos elaborados, salvo las armas y algo de energía, digamos. Aquí lo tenéis. Casi más del 60% de su balanza de exportaciones son productos de hidrocarburos y el resto materias primas, es decir, oro, platino, algo de cereales, pero es que de industrial le queda esto. No, esto. Nada. No llega ni a un 15%, 20% de la economía. Pues, Steve, vamos a ver si hay alguna pregunta del público. A ver, ¿cómo Putin mantiene una guerra? ¿Algún país lo apoya o a la famosa mafia rusa? Bueno, aquí voy a responder yo una cosa. Putin
convocó a la mafia rusa cuando empezaron las sanciones a decir, somos un país experto en la economía sumergida, ahora por patriotismo tenéis que hacerla. Y es verdad, tienen esa ventaja, ¿no? Sí. Países que apoyen aquí, bueno, tenemos, sí, China, pero apoyar o es más bien que se aprovecha del tema. Sí, es la gran cuestión con Rusia, y es que sus relaciones son más de conveniencia que de tener aliados sólidos, por así decirlo. Pero igualmente, para responder la pregunta, sí creo que hay algunos países que apoyan a Rusia un poco a medias, con esa relación de sí pero no. En parte China y la India, según el que apoyan a Rusia, a veces no. Entonces, por eso es un poco difícil analizar su relación, pero digamos, es un apoyo a medias. Luego hay países como Corea del Norte, que alguno dirá, bueno, Corea del Norte es un país muy pequeño, tampoco puede darle mucho a Rusia, excepto soldados. Y armas. Sí, cierto, aunque bueno, sigue siendo un apoyo. Y luego los países del centro asiático, los 5, los Stan, Kazajstán, Turkmenistán, estos, también tienen esta relación un poco curiosa con Rusia, porque son aliados que no reconocen la soberanía rusa sobre los territorios ucranianos, pero igualmente Rusia son la vía de entrada de los productos, ¿no? Sí. Rusia sí consiguió, sobre todo al principio de la guerra, desviar muchos los estándares. Bueno, buen título ahí. Sí que consiguió desviar muchas importaciones a través de estos países. Con el tiempo se ha vuelto más complicado, pero bueno, igualmente estos países sí que han sido útiles para disminuir un poco el efecto de las sanciones. Entonces, lo mismo, son estos países que tienen esta relación de sí pero no, pero sí que ha habido algunos apoyos. Y quitando a estos, no estoy muy seguro ahora. No, porque Turquía ya no tan bien. Una época que sí, que se benefició bastante, pero Turquía va a la suya. Irán tampoco. Irán, sí. Irán le vende drones, pero no tampoco le compra muchas cosas tampoco. O sea que, ¿no? Sí, bueno, luego los países africanos, si recuerdo bien, al principio de la guerra hubo creo que no me acuerdo el nombre, era una conferencia de Rusia con países africanos, y esta conferencia fueron la mayoría de países de África, fueron 40 y algo por el estilo. Y en la última conferencia creo que fueron 17. Ya empezamos igual. Sí, hay unos países sobre todo el Sahel, que bueno, hubo cambios de gobierno hace poco, bueno, sobre todo en este periodo 2020-2025 hubo una serie de cambios de gobierno y golpes de estado en varios países del Sahel. Y sí, apoyan a Rusia, claro, dado que estos países tienen economías más limitadas, el apoyo, hay un apoyo más en términos de político, propagandístico, lo que suele llamar el apoyo moral, pero apoyo económico ya es más complicado. Si Rusia tiene déficit, ¿cómo consigue sostener esa guerra? ¿Se sabe si recibe dinero negro de algún país anualmente? Bueno, estuvimos explicando un poco ya las reservas, liquidez, yo creo que está explicado. El dinero negro, lo que se hace es vender, nadie te da dinero o te dan préstamo. O, así, solamente Europa a Ucrania, por lo que es, por una necesidad, pero regalar dinero así no se hace mucho tampoco, ¿eh? Y si se hace son acciones humanitarias, y no creo que China dé dinero gratis a China, le vende cosas y en ese beneficio pues ganan los dos.
¿Dónde están esos efectos? Porque hasta ahora la economía rusa crece. Bueno, pues no, el crecer 1% no es crecer. Esto, Steven, es algo que la gente no entiende, ¿no? Que cada economía crece de una forma distinta, ¿no? Un país como los países de la Unión Europea, crecer un 2%, un 3%, es sostenido, ¿no? Porque es muy complejo. A ver, es que esto es cosa de matemáticas, pero es complicado también entenderlo si no nos vamos a no entender las matemáticas. No es lo mismo crecer el 1% de 100 que crecer el 1% de 5.000, porque es más difícil lograr ese crecimiento, ¿no? Entonces, los países desarrollados crecen menos porque es más difícil lograr ese incremento en la productividad, ¿no? Sí, aunque bueno, yo puedo responder a la pregunta, porque en sí el escepticismo me parece bueno porque precisamente al principio de la guerra se supone que Ucrania eso en 3 días caía, luego no cayó. Rusia con las sanciones iba a caer o sea, Rusia y Ucrania los dos siguen ahí. Y entonces una cosa es que mucha gente en internet que, típico, saltan tonterías por YouTube o Twitter, lo que sea, pero también hubo mucha gente de medios tradicionales que en teoría son expertos que repitieron estas cosas muchas veces, pero ahí siguen. Entonces creo que es normal y necesario que la gente se pregunte ¿cuándo ocurre esto? Y la respuesta es que una economía de guerra funciona como una maratón. Pensar que Rusia iba a colapsar al poco tiempo de empezar la guerra no es realista. Pensar que Rusia puede durar muchos años más tampoco es realista. Entonces es cuestión de entender cómo el país fue aguantando la guerra, al igual que otros países en guerras tienen que adaptar su economía a esta nueva realidad, pero tienen ciertos límites. Evaluar cuándo se llega a estos límites es difícil. Pero en lo que se refiere a crecimiento, la economía rusa ha ido creciendo en términos nominales, ha ido creciendo, sobre todo prácticamente gracias a la economía militar. O sea, ese crecimiento ruso que hemos visto es prácticamente la transferencia del dinero del Fondo Nacional y crédito de bancos comerciales a la industria militar. O sea, hemos visto el aumento del PIB, que es un flujo, pero hay que tener en cuenta los stocks y el dinero del fondo o el Banco Central, esos serían stocks. Entonces de ahí también la confusión, porque si miramos el PIB, miramos ciertos elementos de la economía, pero hay que tener en cuenta otros elementos. Entonces sí, el PIB ruso se ha mantenido estable o ha crecido precisamente por ese efecto de sacar dinero de un lado, meterlo en otro, pero ese dinero no es infinito, entonces hay que ir encontrando nuevas soluciones. Primero lo saco del fondo, luego el banco, luego vender oro, luego igual crédito con China. O sea, son digamos, soluciones a corto plazo para mantener ese flujo económico que es lo que mantiene la industria militar. ¿A quién le está vendiendo el oro Rusia? Yo creo que comentaste que China podría ser un principal comprador, ¿no? Porque China tiene, como en la época del siglo XVI, sed de plata, era comprador de toda la plata del mundo. Ahora están con el oro, ¿no? Sí, mira, lo del oro, el oro es una buena pregunta porque el mercado de los metales es bastante más complicado de analizar que el mercado energético de por ejemplo, petróleo y gas. Porque seguir el flujo de los metales se puede complicar bastante. No hay esos grandes buques petroleros que dices, bueno, ves ese barco ahí, ese ahí, sabes más o menos quiénes son, pero en lo que se refiere a metales pueden ir en contenedores con otros productos. Entonces, lo que se ha observado es que teóricamente
China tiene declaradas unas 2.200 o 2.500 toneladas de oro en su banco central. Hay algunos que creen que China tiene más oro del que declara, básicamente porque quiere aumentar sus reservas de oro sin que la gente lo sepa, ¿no? O sea, está preparando Preparando su una, economía para una preparando una. transformación. Sí, o sea, puede ser por muchas razones, pero bueno, en todo caso, parece ser que los chinos que están aprendiendo de Rusia y están acumulando oro, también puede ser porque, como digo, esta es una conversación que podríamos pasar horas hablando, pero China está cambiando un poco su modelo monetario y tener más reservas de oro podría ser muy útil. Todo esto para decir que hay gente que estima que las reservas reales chinas podrían ser de hasta 5.000 toneladas. Para poner cosas en contexto, la mayor reserva individual es la de Estados Unidos, que son como unas 8.000 y algo, pero luego la Unión Europea, todos los países miembros tienen 10.000 toneladas en su conjunto. Entonces, para poner en contexto, digamos, el tamaño de las reservas de oro. Pero sí, parece ser que China es el principal comprador, pero como digo, es difícil seguir los flujos de oro, es difícil saber exactamente por qué lo hacen, pero los indicios principales sí, parece que es China el que le compra, porque además Rusia lo que quiere sobre todo son yuanes. Bueno, aquí es una pregunta. ¿Rusia venderá a China tierra, territorio? Vender no sé, pero alquilar lo está alquilando. Sí, de hecho, mira, también es una pregunta muy, muy interesante porque Rusia, sobre todo en la parte de Siberia, tiene una cantidad de territorio gigantesca. China tiene mucha población. Y una de las grandes preguntas, uno de los grandes problemas chinos es cómo mantener su población. Porque por un lado, el gran punto fuerte de China es un país enorme con mucha gente. Y pueden producir mucho. Vale, muy bien. Su punto débil, que es un país enorme con mucha gente y tiene que consumir mucho. Entonces, desde hace mucho tiempo, digamos, China tiene esa tradición de una gran burocracia, en parte para ver cómo maneja toda esta población, este terreno que es muy grande, desde hace ya siglos. La densidad de población en todo lo que es el centro sureste de China, sobre todo, para que la gente se dé cuenta, el sureste de China tiene 1/3 del territorio, pero el 90% de la población china. O sea, hay esa gran masa de población ahí, luego hay una gran cantidad de territorio medio vacío, y entonces China tiene que asegurarse de que esa gente, sobre todo concentrada en esa parte, tenga mucho que comer. Entonces va a esas zonas menos pobladas a ver qué puede producir. Pero si resulta que su país cada vez consume más, de hecho hoy en día China creo que importa algo así como el 40% de todos los cereales del mundo. No me acuerdo la cifra exacta, pero sí, o sea, importa muchísimo. Entonces, China mira arriba, ve a Siberia y piensa, si yo puedo coger esto de aquí y producir cereales o cortar madera, también se ha visto mucho de eso, que China envía empresas madereras a bosques de Siberia para sacar pues, madera. Y luego está la cuestión del el lago Baikal, que es un lago que hay en Rusia, que es el lago con mayor volumen del mundo. O sea, en un mapa los lagos de Estados Unidos son más grandes en superficie, pero el lago Baikal es mucho más profundo y hay mucha agua.
Entonces no me extrañaría que China también empiece a pensar en lo que es tierra y agua. El agua es, en mi libro, voy a hacer un poco de publi, tengo un capítulo dedicado al agua, esencial. Sí. Cada vez más gente y el 70% del consumo es para industrias, no solamente es para beber. Pues, Steve, vamos a la última pregunta y finalizamos el programa. ¿El vender el oro significa que sus reservas están agotadas o eventualmente significa problemas de liquidez? Bueno, lo explicamos en el programa, yo creo que es más un tema de liquidez, ¿no? Sí, es que las dos van juntas, sí, digamos. Sí. Si vendes tu oro, es porque en principio las otras reservas que tienes, como pueden ser yuanes, rupias, etcétera, etcétera, te quedan muy pocas, pero necesitas gastar mucho. No sé si lo mencioné antes, pero digamos, hay una cantidad de reservas que se van gastando, se suele calcular por trimestre. Y antes de los ataques a refinerías, creo que era algo así como 20 a 25 mil millones por trimestre de disminución de reservas del Banco Central. Igual eso me confundo, pero creo que era eso, 20, 25 mil. Claro, 20, 25 mil por trimestre. Si luego tienes estos ataques a refinerías, pues vas gastando incluso más porque la cantidad que recibes desde el exterior es menor, por lo que la velocidad a la que gastas aumenta. Y entonces te quedan pocos yuanes y rupias o liras, otras monedas, y es cuando dices, bueno, de esto nos queda muy poco, pero tenemos aún mucho oro y el precio ha subido mucho, entonces este es el momento de transformar ese oro en yuanes, sobre todo, para hacer que la otra parte de las reservas internacionales, la parte en yuanes y rupias, etcétera, etcétera, aumente. O sea, disminuir el oro para aumentar el otro, pero luego esos yuanes utilizarlos en tu economía para comprar, por ejemplo, comprar rublos para intentar contener la inflación. Interesante. Pues finalizamos, Steven. Muchas gracias por este programa tan interesante, que la gente ahora tiene aquí datos para hablar, debatir, pero los datos están bien claros y la explicación. Nada es magia, nada es eterno y el dinero es el que es, ¿no? Es decir, al final, si no entra, algo tiene que salir, ¿no, Steven? Es decir, si disminuye la entrada de capital en una nación que solo vive de las exportaciones de materia prima, más tarde o más temprano hay un problema de liquidez, ¿no? Y como decía mi madre, que es una frase muy asturiana, cuando el dinero se va por la puerta, el amor se va por la ventana. Sí, también, eso muy, muy cierto es. Pero nada, encantado de estar aquí, Francisco, es un gran programa. Y, bueno, yo te conozco, aprovecho este momento para decir, te conozco gracias a un amigo, José Luis, que saludo desde aquí, aprovecho este momento y sí, fue el que me hizo tu programa y me gustó mucho y nada, un placer estar aquí para hablar sobre la economía rusa o china y un placer. Pues un día hablamos sobre la China, que también hay mucho mito ahí y es interesante conocerlo también, la realidad, ¿no? Sí, también. Pues muchas gracias y me despido de todos vosotros agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya gustado el programa y si queréis saber más sobre este mundo convulso, pedir a los Reyes Magos, a Papá Noel o a eso que llaman los americanos el Black Friday, este libro, Un Mundo Convulso. Y si lo queréis firmado y dedicado, en mi página web me lo podéis pedir y os llega ahí con un marcapáginas de regalo. Está a la venta en todas las librerías y si por algo no lo encontráis en vuestra librería favorita, pedirlo, pero pedid dos, para que uno quede allí y otro afortunado lo encuentre en las estanterías, porque el problema que tienen las pequeñas editoriales es que la distribución no ayuda mucho las multinacionales y hay varios seguidores que cuando fueron a pedir mi libro les quisieron vender el de un militar y dijeron, no, queremos leer un libro de verdad. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales. Gracias a todos y hasta la próxima.